Pero antes de dar inicio, podemos presentarnos ante nuestro Señor. Señor, esta mañana te pedimos que nos guíes en el transcurso de la exposición de este preciado libro de Gálatas. Oro para que me des sencillez en la forma de hablar, para que la congregación pueda comprender tu mensaje, con el fin de que estas personas, de que nosotros, que el pueblo de Dios pueda crecer en santidad, en semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguno aquí que se sienta débil, por medio de tu palabra pueda sentir ese descanso. Si hay alguno aquí que se ha alejado de tus caminos, por medio de tu palabra pueda arrepentirse y volver a las sendas verdaderas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 22, al capítulo 6, versículo 5, podemos hacer una lectura de repaso también. La santa palabra del Señor dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Gloria a Cristo nuestro Salvador. Como saben, hace 2 semanas dimos inicio a nuestro último capítulo del libro de Gálatas y pudimos notar que Pablo se está enfocando en 2 puntos esenciales. Un punto era las responsabilidades comunitarias, o podemos decir sociales. Ese fue el punto que tratamos. Y ahora estaremos tratando lo que son las responsabilidades individuales. Pero dando un repaso, en cuanto al primer punto, vimos que Pablo le daba un gran valor, mucha importancia a la vida en comunidad, haciendo referencia a la comunidad de la fe. ¿Por qué? Porque es en la comunidad de la fe donde somos corregidos, porque es en la comunidad de la fe donde somos instruidos y somos guiados. Todo esto se resume en el versículo 1 del capítulo 6. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Porque, hermanos, debemos entender que no hay restauración sin corrección, que no hay restauración sin instrucción, no hay restauración sin una guianza. Y si somos curiosos en el estudio de la palabra entera, nos daremos cuenta de algo, de que Dios siempre se comunica en términos de pueblo, en términos de comunidad. Dios habla a un pueblo, a su pueblo. Y esto es muy importante comprenderlo para así entender nuestras responsabilidades ante
la comunidad de la fe. Hay un pueblo. En el Antiguo Testamento vemos constantes referencias cuando el Señor se levanta a dar alguna ordenanza, algún decreto, algún estatuto. Dice, oye Israel. No dice simplemente, oye tú Moisés, oye tú individuo, oye tú otro individuo. Oye Israel, un pueblo. Dios se levanta a hablarle a su comunidad, a su nación. Y de igual forma hallamos este lenguaje en el Nuevo Testamento. 2 Corintios 6:16. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En Tito también hallamos, son ejemplos, capítulo 2, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. E incluso cuando los discípulos se acercan al Señor Jesucristo, pidiéndole que les enseñe cómo orar, ¿qué les dice Jesús? Bueno, cuando oréis de esa forma, Padre nuestro, términos de comunidad, términos de pueblo. Venga a nosotros tu reino, nosotros, danos el pan, perdónanos nuestras deudas, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Una oración dada a su pueblo, a una comunidad de la fe. Y es a ti, hermano, que por gracia te ha incluido dentro de esta comunidad de la fe. Y como parte de esta comunidad de la fe tenemos responsabilidades. ¿Cuáles aquellas, en resumen, aquellas responsabilidades que nos menciona Gálatas en ese primer versículo, capítulo 6? Aquellos que son más espirituales, restaurad con mansedumbre. Con esto no solamente hace referencia a los pastores, los líderes, sino a aquellos maduros de la fe. También se les llama ancianos. ¿Y qué otro punto? Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y es interesante que, como hemos visto, la gran lucha que ha tenido Pablo con los judaizantes, con los legalistas judaizantes, vemos cómo hay una clara conexión en esto. Porque podemos ver que exigir la ley, exigir el peso de la ley no va de la mano, para nada va de la mano con sobrellevar las cargas los unos de los otros. Esto no va de la mano. Al contrario, el judaísmo legalista solo buscaba poner más carga, exigir, y en vez de restaurar, hundir. Esto es lo que hace el legalismo, poner más cargas. Pero el llamado no es a poner más cargas. El llamado es a sobrellevar los unos las cargas de los otros. John Stott, comentario, dice así: todos tenemos cargas y Dios no pretende que las llevemos solos. ¿Qué dice Santiago 5, versículo 14? Santiago capítulo 5, versículo 14. Si estás enfermo, pide oración a los ancianos de la iglesia. Pide la oración a la comunidad de la fe. No te quedes solo. ¿Y cómo actuaba la iglesia primitiva? En Hechos capítulo 2, versículo 45. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Según la necesidad de cada uno. En otras palabras, se sobrellevaban las cargas los unos a los otros.
Existía un claro entendimiento dentro de cada creyente de una responsabilidad con los hermanos de la fe, de un compromiso con el pueblo de Dios. Hay algunos que pretenden hacerlo solo, tratan de recorrer este caminar solo, queriendo mostrarse así fuertes, queriendo mostrarse valientes, muy espirituales. Pero hermano, si estás haciendo esto, no lo hagas. Incluso querer llevar la carga solo para nada va de la mano con el Espíritu, ya que el Espíritu en sí nos impulsa a vivir en comunidad y cargarnos y llevar las cargas los unos a los otros. El Espíritu nos guía a esto, sobrellevar los unos las cargas de los otros, y así se cumple la ley. Es interesante que en todo el libro de Gálatas hemos visto referencias hacia la ley. Una vez escuché a alguien decir, o leer, creo que leer, que decía que en las epístolas o en las cartas estamos escuchando una parte de la llamada telefónica, la otra parte no la estamos escuchando. Pero es como si estuviese respondiéndole a la otra persona, pero no la escuchamos, estamos escuchando solamente la parte de Pablo. Y cuando Pablo dice, y así cumplir la ley, es como si le estuviese diciendo a los judaizantes, bueno, aquí está la ley, y ustedes que quieren cumplirlo, cúmplanla. Pero el gran y mayor ejemplo lo hallamos en Cristo Jesús. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Este es nuestro mayor y divino, podríamos decirle, sustentador, aquel que nos ayuda a llevar estas cargas. Él conoce bien nuestras luchas, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras preocupaciones, nuestras dudas. Él es el mejor cargador. Y fue Martín Lutero también el que dijo una vez, creo que fue Martín Lutero, Dios no necesita de nuestras buenas obras. Nosotros no obramos o no actuamos porque Dios necesite de nosotros, pero sí nuestros prójimos, pero sí nuestro vecino, sí nuestro hermano de la fe. Es así que debemos ver una gran importancia también y debe nacer ese deseo también de, uno, estar en comunidad, segundo, comprender que hay responsabilidades dentro de esta comunidad de la fe. Pero estas responsabilidades no son obligatorias. Quizás cuando escuchamos el término responsabilidad suena como que algo obligatorio, algo que, bueno, no me queda de otro, tengo que hacerlo. Pero estas responsabilidades están fundamentadas en el amor. En el amor. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Cada vez que llego a servir a una persona, cada vez que llegas a servir a una persona y estar ahí atento, ayudándolo en sus preocupaciones, en sus cargas, el fundamento debe ser el amor. Y es así donde hallamos ahora Gálatas, el versículo 4 y 5, las responsabilidades individuales. Pablo pasa de aquellas responsabilidades comunitarias a aquellas comunidades individuales. Responsabilidades individuales. Sí, es verdad que con toda confianza podemos acercarnos a aquellos maduros espirituales para pedirle oración, para pedirle guianza, para pedirles instrucción, pero no puedes pasar toda la vida pidiendo oración para así tú poder cambiar. Hay muchas personas que he conocido así, lo más seguro ustedes han conocido personas que solo se la pasan pidiendo oración, ora por mí, ora por mí, ora por mí, pero al final esas personas siguen igual. Es normal ver a un bebé
para que al pasar los años tenga nuevas habilidades, pueda hablar, pueda caminar, pueda expresarse. Eso es lo más normal. Incluso continúan pasando los años, vemos ahora a un niño, luego vemos a un joven, luego vemos a un adulto. Pero sería extraño, mejor dicho, muy preocupante, ver a un bebé que al pasar los años se mantiene en ese mismo estado. Ya sería preocupante. Cada creyente tiene una responsabilidad ante su Señor. Cada uno. Dice la palabra, cada uno someta a prueba su propia obra. Cada uno es responsable de sus actos. En el libro de Josué, capítulo 6, podemos buscarlo, se narra la historia de la destrucción de Jericó. Lo interesante es que el Señor claramente había ordenado que no se debía tomar o que no se debía tocar lo dedicado al anatema en el versículo 18. Capítulo 6, versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Sin embargo, en el capítulo 7, versículo 1, se narra que un hombre había tomado del anatema, llamado Acán. Capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. La ira se encendió contra los hijos de Israel. Acán era parte del pueblo. Él tenía una responsabilidad con el pueblo, pero su pecado, su rebeldía, trajo consecuencias al pueblo. A la siguiente batalla contra Ai, el pueblo de Israel perdió. Y la respuesta del Señor fue esta, en el versículo 11. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. El pecado de un solo hombre afectó al pueblo. Con esto quiero, sí, afirmar el punto anterior en cuanto a nuestras responsabilidades comunitarias, pero al mismo tiempo las responsabilidades individuales. Somos responsables individualmente, pero debemos entender que nuestro pecado, nuestra forma de llevar la vida afecta incluso a la comunidad de la fe. Luego de esto vemos el gran desenlace en el versículo 20 hacia el 26 de Acán, el cual confiesa. Capítulo 7. Versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro,
sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y los llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon. Y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedra, que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Es interesante este pasaje que nos muestra que un miembro del pueblo del Señor, entregándose a la codicia, pecando ante el Señor en rebeldía, trae grandes males al pueblo. Pero al mismo tiempo, este hombre era responsable de sus propios actos. Y esta fue la razón por la cual él, incluyendo lastimosamente a su familia, lo cual estuvieron involucrados, a pesar de que no se expresa la Biblia, no nos indica eso, pero estaban involucrados, recibieron una condena. Incluso en el libro de Números, capítulo 16, también se narra la historia de Coré y cómo fue tragado por la tierra junto a sus bienes y familia también, a causa de levantarse contra Moisés y llevarse así un gran número de varones contra Moisés. Miembros del pueblo de Dios, miembros de la comunidad, miembros de esta nación que debería ser santa. Trajeron males a la congregación, pero ellos fueron responsables de sus propios actos y sufrieron las consecuencias de sus actos. Tenían responsabilidades como parte del pueblo, pero también tenían responsabilidades individuales. Esta es la razón por la cual debemos constantemente someternos a prueba nuestras propias obras. Como dice Gálatas, cada uno someta a prueba su propia obra. Y constantemente vemos este recordatorio, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 11:28, por tanto, examínense cada uno a sí mismo. Examínense. También en 2 Corintios 13:5, poneos a prueba para ver que estáis en la fe, para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Examínense, examínense, examínense. Pero no examínense en base a otras personas. Examínense en base a la palabra de Dios. Esta es la razón por la que muchos de los puritanos solían apartarse. Si ustedes llegan a leer algunos de esos documentos y libros históricos, las biografías de los puritanos, ellos solían apartarse, a meditar y a examinarse, siguiendo el mismo actuar de aquellos hombres de Dios en la Biblia. Un ejemplo, Isaac. Génesis 24, versículo 63. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. ¿A meditar en qué? Meditar en la grandeza del Señor, meditar en su fidelidad, meditar en sus obras, meditar en su propio estado también. ¿Cómo se encuentra ante el Señor? Todo aquel que somete a prueba su obra demuestra claramente algo. ¿Qué demuestra esa persona? Su gran temor a ofender a su amado Señor. Su gran anhelo de complacerle, de agradarle. Todo esto fundamentado en un santo temor a su nombre. Aquel que no se examina, aquel que no medita, realmente le da igual cómo se encuentra ante su Señor. ¿Para qué meditar? ¿Para qué examinar mi fe? ¿Para qué examinar mis obras?
Pero este es el llamado de toda la palabra. Examinen cada uno sus obras. Examínense. Es a Job también que lo hallamos examinándose y pidiendo la guianza del Señor en este proceso de examinarse. En el libro de Job, capítulo 13, versículo 23, dice: ¿cuántas iniquidades y pecado tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Y es en David que también hallamos una intranquilidad por su pecado. En el proceso de examinarse. En Salmos 32, 3, 5, él confiesa su pecado en un transcurso o en un proceso de examen, hallando luego el perdón al confesar su pecado. Y es también en el Antiguo Testamento, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40, este llamado: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Este es el llamado de toda la palabra. Constantemente debo examinar mi caminar, debo examinar mis pasos, debo examinar mis obras, con el propósito, o mejor dicho, también con el temor de ofender a Dios y poder así cuidarme de tentaciones y de pecados. ¿Por qué? Porque cada uno llevará su propia carga ante el Señor. Cada uno llevará su propia carga. Por una parte, somos llamados a preocuparnos por los demás, para ayudarnos a llevar sus cargas, cumpliendo así la ley de Cristo. Pero por otra parte, los creyentes, cada uno, son responsables ante Dios individualmente de sus propias vidas. Somos responsables de nuestro propio comportamiento ante Dios. No obstante, tanto las responsabilidades individuales como nuestras responsabilidades comunitarias van enlazadas. No puedo vivir enfocado solamente en servir a los demás sin llevar una vida recta o responsable ante Dios. Muchos han caído en eso y lastimosamente es el mensaje de muchos movimientos cristianos en cuanto al servicio, el servicio, el servicio. Sí, estamos sirviendo en la iglesia, en sus conferencias, en sus actividades, en sus días festivos, pero termina el día de actividades y ahí regresamos nosotros. No hay ninguna diferencia a la vida de un impío. Termina el servicio, termina aquella actividad donde teníamos que salir a ayudar a los pobres, quizás alimentar a los huérfanos. Termina aquella actividad y cómo nos estamos comportando en nuestra vida diaria. Somos responsables también de manera individual, donde sea que estemos. Y de igual forma, no puedo enfocarme solo en mi vida, solo preocuparme por mí, sin mostrar interés en los demás. Estas dos responsabilidades van en conjunto, van de la mano. Y de igual forma, como hemos podido ver en el Antiguo Testamento, la manera en que llevo mi vida privada afecta, para bien o para mal, incluso a la comunidad de la fe. Debo entender esto. La forma en que llevo mi vida afecta tanto a la comunidad de la fe, para bien o para mal. Este es el llamado que tenemos tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento. Cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Hermanos,
Este fue el llamado que se le dio a los Gálatas, un pueblo que sabía que se estaba hundiendo en el legalismo puro por la falsa enseñanza de los judaizantes. Y lo único que estaban haciendo era hundiéndose más cargas, cargas que no podían llevar, cargas que no podían cumplir. Estaban siendo engañados. Pero el verdadero llamado hacia los creyentes es ayudarnos en nuestras cargas. De igual forma, muchos liberales o aquellos que dicen que no hay que cumplir la ley, se van al otro extremo. Bueno, has caído en pecado, bueno, eres libre al final. Puedes hacer lo que sea. Al final no estamos bajo la ley y con eso no presentamos una preocupación por su estado. Vemos a nuestros hermanos en comportamientos desenfrenados muchas veces. Vemos a nuestros hermanos en actitudes sospechosas ante Dios. Pero como decimos, bueno, no hay ley, entonces eres libre de hacerlo. Al final eso no afecta tu vida espiritual. Pero esto solo muestra un desinterés. Algo contrario a lo que Pablo ha estado llamando. Llevar las cargas unos a los otros. Pero también debemos entender que somos responsables de nuestras propias obras. Hermanos, les pido que me acompañen en oración para que el Señor nos ayude en este proceso de examinarnos constantemente, en referencia a nuestra forma de actuar ante la comunidad de la fe y nuestra forma de actuar privadamente. Señor, por gracia tú nos has hecho partícipes de una nación apartada, una nación santa. Y toda nación, todo individuo que pertenece a una nación tiene responsabilidades ante esa nación. Es algo lógico, Señor. Por eso te pedimos que nos perdones si hemos fallado en nuestras responsabilidades ante los hermanos de la fe. Te pido que nos perdones si de pronto no hemos mostrado preocupación, si no hemos mostrado esa mano de ayuda ante nuestros hermanos de la fe. Pero por medio de este pasaje, ayúdanos a tomar el camino correcto en referencia a nuestra responsabilidad ante la comunidad de la fe. Danos oportunidades para ayudar. Danos oportunidades para llevar las cargas, ayudar a llevar las cargas a aquellos que han caído, a aquellos que se encuentran en luchas. Danos oportunidades para ser bendecidos al ayudar a otros, Señor. Pero sin perder la vista de que también somos responsables individualmente de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de actuar. Señor, guíanos a enseñar a nuestras familias, a nuestros niños, de que ellos son responsables. Guíanos también al momento de corregir a algún hermano, de que ellos son responsables. Podemos orar por ellos, pero ellos son responsables de sus actos. Pero descansamos en aquel que llevó nuestras cargas, nuestra mayor carga, la muerte del pecado, a la cruz. Descansamos en nuestro Señor Jesucristo. Porque su yugo es fácil
y ligera su carga. Y también sabemos que por medio de preocupaciones, muchas veces tentaciones o dudas, tú nos guías también a buscarte más y más, y así poder crecer en santidad, desarrollarnos más y más en la fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén.